Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta noche. Bendito sea, Señor, porque tenemos dentro de este lugar una paz increíble comparada con lo que estaban sufriendo los demás. Y no por eso nos gozamos, sino porque tú nos has prometido paz y nos las has dado a nosotros. Sin embargo, hoy en la noche también te pedimos paz para Rusia, paz para Ucrania, paz para todos los países que andan en conflicto. Esa misma paz, Señor, quisiera que nosotros la podamos compartir con el mundo que nos rodea. Te agradecemos por tu presencia, especialmente en el hospital donde has estado acompañando a la prima de Débora. Yo sé que tú estás haciendo tu voluntad, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor, porque estás presente en medio de ese dolor, en medio de esa necesidad de amarrarse a algo, y es a tu mano, Señor, para que dé la sanidad completa. Así que, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros, de los que está aquí, nos agarremos constantemente a tu promesa y estemos seguros de lo que estamos creyendo, porque tú estás presente siempre y nos lo has demostrado momento a momento, día a día. Ahora, Señor, que tu gracia nos haga iluminar cuando empecemos a estudiar tu palabra. Que tu paz nos persiga siempre. Amén. 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 Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Solo voy a grabar aquí. Ok. Tenemos entonces, les sugerí un listado de lectores y lectoras. Yo estoy lista. Muy bien, hermana. No sé quién es el primero, no sé quién es el segundo. Soy yo la primera. Muy bien, hermana. ¿Empiezo? Sí, empecemos, hermano. Solo antes de que empiece, hermana, una idea antes. Voy a hacer una observación. Hoy no vamos a explicar mucho Melquisedec, porque ya todos estaban preparándose para eso. Yo sé que ya se habían reunido hasta para estudiar eso, pero vamos a estudiar Génesis 14 con otra visión. Pongan atención a lo que les voy a decir. Lean o estén leyendo como Dios el proveedor. Así que bienvenidos y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el título: Abraham liberta a Lot. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas de Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. También al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Hasta el 8 era para mí. Muy bien, ¿alguien puso en el 9? El hermano Ramón, creo. Ah, sí. No, 9. Sí, en el 9
del 9 al 16, hermano Ramón. Correcto, ahí va. Gracias, hermano. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sibim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra huyeron, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y Lot anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Excelente. Muy bien. Vamos a trabajar sobre el 14, del 1 al 14. ¿Alguien tiene algo que decirnos ahí, por favor? Se abre la discusión. Mi pregunta está después de 14, ¿no? Entonces después, más bien. ¿Después del 14 o después del 12? No, después del 14, como en el 17, algo así. Ah, va. No, dejemos eso un ratito aparte. Ya, por eso digo, dejémoslo para después. ¿De dónde salió Melquisedec? No. No, usted dijo no tocar a Melquisedec hoy, pero es otra cosa. De todas maneras lo voy a tocar, pero no lo voy a estudiar, digámosle así. Solo voy a hacer un estudio completo del 20, pero no me voy a detener mucho con Melquisedec, que quisiera que lo estudiáramos un poquito profundamente la próxima semana. ¿Alguien más? El conflicto de Medio Oriente tiene solamente como desde que se inició la humanidad, ¿no? Parece. Sí.
Es un conflicto que tiene generación tras generación. Pareciera que sí. ¿Alguna otra cosita, hermanos? Hoy como que les comieron, les cambié el chip a algunos y a otros les comieron la lengua a los ratones, decía mi mamá. Hay mucho nombre ahí enredado. Esa es la cosa que hizo nombre. Bueno, quitemos los nombres, solamente vamos a lo que está en general la información. Ya, porque los primeros nombres que dice que hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra. No sé, bueno, no dice el por qué, solamente dice que se cansaron de servirlo, ¿no? Sí. No sé. Está un poquito como que había una comunidad económica ahí que unos servían y otros eran los, digámosle así, los vasallos o los sirvientes. Y gracias por traer eso a colación, porque lo tocaré con Abraham cuando le piden que retorne las personas. Que va a ser más o menos como en el 19 por ahí, o 20. Bueno, como hoy vienen calladitos, me pueden, si quieren, me pueden parar mientras estoy haciendo mi estudio, pero por favor solo levantan la mano, así como lo hacen con alguien, siempre pone ahí una manita y entonces paro cuando sea necesario. Cuando hablé que hay que leer la Biblia aquí como Dios es el proveedor, el título si fuera a predicar, le llamaría a este sermón La Batalla de los Reyes. Y es que siempre ha existido un plan de redención de Dios para el pueblo. No. Especialmente sus promesas a Abraham se cruzan con una historia militar, nacional y tal vez tribal, o sea, de tribus. Ahora vemos esto muchas veces en la historia posterior, donde las conquistas militares, como ustedes escuchan hoy, pero en este caso de Israel, se mezclan con desafíos a la fe de Israel. En algunos casos se le dice a Israel que no se alíe con ciertas naciones a su alrededor. Y es una prueba de su fe y su confianza a Dios como el único proveedor. Acá es la primera vez en la Biblia que vemos eso, que se nos habla de guerra militar y el conflicto en el Medio Oriente. Así que pasarán miles de años antes de que terminemos con esa historia de conflicto entre esos reyes. En el estudio de hoy vemos que desde Mesopotamia, entrando en la tierra de Canaán, luchan y están tratando de recuperar recursos naturales y humanos. Por eso el rey está pidiéndole a Abraham que deje a las personas. Esto es para su propio poder y para su propia riqueza y engrandecimiento. En este pasaje la batalla en sí misma es realmente solo es un telón de fondo para una batalla espiritual más importante que está ocurriendo en el corazón de Abraham. ¿Por qué dice eso? Usted lo va a escuchar bien. Mientras leemos el pasaje, nunca olvidemos que todo está conduciendo a la batalla espiritual, que continuará hasta el fin del pasaje. El pasaje se describe con bastante facilidad en 3 partes. Del 1 al 12 tenemos el escenario de la historia. Aquí Lot
que ha elegido bajar y vivir en esa tierra agradable junto a los ríos, en la cuenca del valle donde está Sodoma y Gomorra, él se fue por su propia decisión, y que era una decisión ególatra, lo llevó ahí. O sea, él no pensó en su pariente, sino escogió lo mejor para él. Pero se encuentra atrapado en medio de una guerra entre reyes. Durante varios años los reyes que controlan esta área en particular habían estado asociados a un rey poderoso, algunos de los cuales eran de Babilonia o de la cuenca de Mesopotamia, algunos que eran de otros lugares. Ya no nos vamos a someter entonces ellos dijeron, ya no nos vamos a someter a las personas o esos reyes poderosos, vamos a deshacernos de su yugo y nos vamos a rebelar. Sin embargo, Lot se quedó en medio de esa resolución de estos reyes, porque hay 4 a favor y 5 en contra. Pero al ver al Señor desarrollar para nosotros esa historia del 1 al 12, vemos que en el curso de los reyes y las naciones siempre está y siempre estará en las manos del Señor. Esta es la primera sección de la historia. Y en los versículos del 13 al 16 vemos la respuesta a Abraham a esto. Esta es la segunda parte del pasaje, versículo 13 al 16. Abraham se entera de la captura de su pariente, inmediatamente entra a acción e implementa un plan de rescate junto con sus aliados. Y así esta parte de la historia contrasta, de hecho, en el carácter de Abraham con la forma que había actuado en Génesis 13. Eso lo vamos a tocar de nuevo en un momento. Y finalmente, si miramos hacia abajo en los versículos del 17 al 24, vemos la tercera parte del pasaje. Esto de hecho es lo que conduce a todo el pasaje. El rey de Sodoma sale al encuentro de Abraham y el rey de Salem sale al encuentro también. Los dos tienen propuestas muy diferentes, 2 posturas diferentes. Aquí se van a recordar de la misma propuesta que se le hizo a Eva. Y Abraham tiene una opción ante él. Estas son las 3 secciones del pasaje. Y me gustaría verlo con ustedes hoy y con mayores detalles el próximo miércoles o jueves de la semana siguiente. El curso de los reyes y las naciones está en la mano del Señor. Primero, recordemos del 1 al 12. Estos versículos nos dicen lo que está pasando, o sea, el contexto. La rebelión de los reyes en el valle donde Lot vive contra esos reyes de afuera, como Rusia, por ejemplo, o Estados Unidos, y los trae a su ira. Por cierto, los nombres de estos reyes invasores nos dicen al menos algo sobre sus orígenes. Sí, por ejemplo, miren, si no lo puedo pronunciar, solo imagínense quién es. Amrafel, que es el rey de Shinar. Ese es un nombre, ese nombre es semítico. Por cierto, en tiempos pasados, Amrafel fue identificado como Hammurabi o Hammurabi, el famoso dador de reyes del Medio Oriente. Pero se cree que esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque Hammurabi vivió más tarde que ese tiempo. Y aquí está sucediendo alrededor del año 2000 antes de Cristo. Hammurabi no vivió aproximadamente antes de 1800 o después de 1850. Así que está unos 150 años después. Además, podemos ver las diferencias entre Amrafel y Hammurabi. El más obvio de los cuales es que no hay un Hammurabi primero ni un Hammurabi segundo. Y eso incluso, como ejemplo, habían varios que tenían el nombre de Tudalía.
por lo que es muy probable que este sea solo uno de esos reyes. En cualquier caso, estos reyes invasores vienen a visitar con su ira a los reyes rebeldes. Pero Lot queda atrapado en el medio de ellos. Y creo que podemos ver aquí ya el error de Lot que se confirma, las consecuencias del error que tuvo Lot antes y que ahora se confirma con la presencia de estas personas. ¿Se recuerdan que dijimos la última vez que estuvimos en este pasaje que no siempre se puede decir la providencia de Dios por lo que sucede inmediatamente después de tomar una decisión? Por ejemplo, escucho en mi corazón cuando tomo una decisión que dice, en el nombre de Dios lo voy a hacer, y esperando la providencia de Dios. Y Dios nunca va a actuar de esa manera. Pero creo que es justo decir eso, dada la forma en que se describe a estos reyes. Los nombres de los dos primeros reyes que se habían revelado son formas plurales de las palabras malvado. Así que ya Moisés está indicando, bueno, el que no crea que Moisés escribió el Génesis, el escritor de Génesis nos está indicando que Lot ha caído con una mala cantidad de gente e inmediatamente, ¿qué sucede? Lot es capturado y llevado. Así que el Señor está mostrando en su providencia, en desarrollo, que Lot ha tomado una decisión imprudente de morar en medio de un valle donde está la maldad. Pero también creo que necesitamos ver que en el punto principal de esta parte del pasaje es establecer la historia de Abraham, que va a resultar en beneficio o como ejemplo de la humanidad. ¿Por qué digo esto? El objetivo de este pasaje es mostrar que Abraham elige a Dios para ser su única recompensa. Y todo lo que conduce todo este capítulo, en los primeros 16 versículos, es simplemente poner la mesa servida para explicar luego que Dios es el que provee. Pero incluso en eso, veamos a Dios dirigiendo el curso de la historia por su providencia para el beneficio del pueblo. Dios ya nos ha revelado las acciones de Abraham en Génesis 13. Y francamente salimos muy decepcionados, especialmente el pastor. Vemos el personaje de Abraham y estamos un poco decepcionados por cómo ha respondido en ese tiempo de cobardía con su esposa. No la ha protegido en una situación muy vulnerable. Y aquí Dios en su bondad despliega un escenario en que Él va a edificar nuestra estima con Abraham y también en la estimación de las personas con las que vive Abraham. Así que veamos entonces cómo Dios está dirigiendo el transcurso de esta historia. Y a estos reyes de Mesopotamia y de otros lugares que no tenían la menor idea que eran los peones de Dios, simplemente para edificar a su siervo fiel. Pero eso es lo que verán. Verán que la gente en la época de Lot y Abraham, lo importante aquí habría sido el impacto de esta invasión en el tejido social del valle. Lo importante habría sido las acciones militares. Lo importante habría sido el conflicto de esos reyes, la rebelión, el acto de retribución contra la rebelión, o sea, de bombardearse. Pero ¿cuál era el panorama general a los ojos de Dios? Pues es esta. En sí el panorama esencial para los ojos de Dios era la fe de su siervo. Eso es importante que lo recordemos porque estamos ubicándonos en un tipo de contexto hoy como cristianos. En lo que respecta al mundo, las grandes cosas en los periódicos no son las cosas que usted y yo estaremos haciendo en el día al día.
Hay cosas mucho mayores y mejores o más grandes, desastrosamente hablando, que afectan al mundo y que están sucediendo, por ejemplo, en Washington, en las carreteras de Canadá, en las carreteras de Estados Unidos, de Londres, de Europa, de Beijing, de Rusia, de Ucrania, en algún otro lugar. Pero eso no está dentro de las vidas tranquilas de los creyentes. Y así estamos viendo aquí al Señor estableciendo un curso de la historia tribal y nacional con el propósito de edificar a su pueblo, especialmente a Abraham. Hoy quiero que veamos la valentía de Abraham, cuando revela su carácter y nos presenta una cautela moral. Cuando miramos del 13 al 16 vemos a un Abraham viniendo al rescate. Y la valentía de Abraham nos revela algo de su carácter y nos presenta también una precaución moral. Aunque me sigue decepcionando porque no es la misma actitud que tomó con su esposa como la que va a tomar con Lot. Estamos un poco orgullosos de Abraham de ahora, del Génesis 14. Después de todo, su sobrino ha tomado la mejor tierra. Abraham no tiene absolutamente nada que perder o ignorar la circunstancia y decir, él se la buscó. No lo metí en este problema, él se metió solo, se lo advertí. Y como saben, Lot no hizo caso. Esas son palabras que usaba mi mamá cuando yo me metía en problemas. Pero Abraham inmediatamente entra en acción para rescatar a su inmaduro o tonto pariente. Por cierto, note cómo se le llama aquí en el versículo 13, un fugitivo, un tipo que no fue capturado. Llega a Abraham, él viene a Abraham, el hebreo. Ahora vemos así es como identificamos a alguien que es un extraño en su tierra. Sabemos que no iríamos a Israel hoy y diríamos, bueno, aquí está Abraham, el hebreo. Se podría decir que es Ligón, el gentil, pero no diremos eso de Abraham, porque es parte de su pueblo, como el hebreo. Pero ya sabemos, él no nació ahí. Este es Abraham, el hebreo. Esta expresión nos dice que es todavía un extraño en la tierra prometida. Así que hay algo conmovedor en el fugitivo que identifica a los elegidos de Dios como Abraham. Y por supuesto, cuando este siervo viene a él, Abraham instintivamente acude al rescate. Y Dios redime a Abraham, su siervo, un poco a nuestros ojos en esta acción. De nuevo, no es el objetivo del pasaje. Esta parte de la historia es cierta, y en contraste con la forma que Abraham actuó en Génesis 13, nos quita el peso de señalarlo y nos enorgullece. Pero también nos recuerda que puede ser más fácil actuar heroicamente en una lucha física y militar que actuar valientemente cuando nuestra fe es desafiada. La fe de Abraham en el Señor fue desafiada en Génesis 13. ¿Y qué pasó? Fracasó. Cuando Abraham fue llamado a portar armas, Abraham estaba listo para partir. Y creo que eso puede ser la advertencia para nosotros. Hay algunas cosas externamente en las que es más fácil ser valiente que realmente tener la fe en las cosas que el Señor nos da y nos promete. Hay que admirar a muchos que han luchado contra los grandes imperios, las luchas contra Hitler, por ejemplo, pero en esa época se estaba desarrollando otra lucha. Muchos misioneros llevaron la palabra en medio de la guerra y predicaron y siempre les decían, ustedes ignorantes, ¿cómo es? Primitivos, ¿cómo pueden creer eso? Y sin embargo perseveraron porque creyeron en el evangelio en época de guerra.
y estaban listos para soportar la vergüenza y hacer todo lo posible para transmitir a otra generación en medio del conflicto armado que existe un evangelio puro del cual escuchamos hoy. Mantuvieron el mensaje claro a pesar que le costó reputación a los ojos de sus contemporáneos, especialmente los militares. Nunca dejaré de admirar lo que nos han confiado. No tendría el evangelio hoy si no fuera por esa generación de hombres. El hombre que estaba predicando el evangelio en el púlpito de mi iglesia natal, un día se negó a predicar el evangelio. Y muchas veces se lo he dicho cuando estoy predicando, que somos indignos. Y por eso no lo hacía él. Y si no fuera por esa generación de hombres que se sentían indignos y que tenían esas peleas así de peleas más espirituales, generación de hombres que transmiten con pasión el evangelio, yo nunca había escuchado entonces cómo Dios podría transformar mi vida. Dios mismo es el que recompensa a su pueblo y debemos de cuidarnos que el mundo nos esté recompensando, pero también debemos ser claros y debemos transmitir el mismo mensaje al mundo, que es Dios el que recompensa. Ustedes lo ven en el 17 al 24. La verdadera batalla que era importante para el escritor de este pasaje es la batalla de fe. Y en este pasaje vemos que Dios mismo es el que recompensa a su pueblo. Y debemos cuidar que el mundo lo sepa. Ahí hay un gran contraste. Después de que la batalla ha terminado, dos reyes salen a recibir a Abraham, el rey de Salem y el rey de Sodoma. El rey de Salem es Melquisedec, y su nombre y su título apuntan a realidades espirituales muy importantes. Su nombre y título expresan lo que es correcto, lo que es puro, lo que es bueno, lo que es ético. Melquisedec, como muchos me lo habían dicho la semana pasada, significa rey de justicia. Muy bien, pero ¿quién es él? Es el rey de Salem. No me contestó. Pero hoy voy a aceptar por cierta que esta es simplemente una versión abreviada del rey de Jerusalén. Pero se acorta de tal manera que enfatiza que él es el rey de la justicia, que es el rey de la paz, ya que la semana entrante estaremos estudiando a fondo este pasaje. Permítanme recordarles un par de cosas. En primer lugar, esta es la primera vez que alguien es llamado como sacerdote en la Biblia. Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo. Pero también es bueno recordar que David sería el primer israelita en sentarse en el trono de Melquisedec. Ahora, aquí hay algo dulce y rica verdad en eso. Él sería el primer israelita en sentarse en el trono de Melquisedec, y recordemos que Jesús se convirtió en la ciudad de David, que nunca fue conquistada bajo el tiempo de Saúl, fue conquistada bajo el tiempo de David. David fue el primero de los israelitas en sentarse en el trono. Y por supuesto, Cristo es el último israelita en sentarse en el trono de Melquisedec. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento, pasando por reyes y llegando hasta el Nuevo Testamento para ver el trono de Melquisedec. Hay una gran cantidad de verdad en eso. Y no es de extrañar que el autor de Hebreo diga que Melquisedec era un tipo de Cristo. Y Abraham se vincula con él. De todo el botín que trae de vuelta, Abraham le da una décima parte a Melquisedec. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Hace rato.
Yo hace rato levanté la mano, pero nadie ha visto la mano o nadie me ha escuchado. Perdón, mi pantalla se frizó. Sí, hermana. Ah, ¿de la mano? Bueno, sí. Mi pregunta. Mi pregunta es en el versículo 17. Sí. Que dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Por qué salió el rey de Sodoma? ¿Él no era uno de los que estaba siendo atacados? Yo no entiendo eso de por qué dice que el rey de Sodoma salió. Es que aquí ya regresa a Abraham como victorioso. Amén. ¿Sí? Entonces ya los reyes que habían sido atacados y vencidos, los salen a recibir para hacer negocios con Abraham. Porque Abraham, recuerde que siguió a los invasores por afuera de las ciudades para terminarlos. Y cuando en su retorno, entonces el rey de Sodoma lo llega a recibir con propósitos predefinidos de hacer transacciones, hacer pactos comerciales o pactos de gobernación. No sé si alguien quiere agregar o si no se le satisfizo eso, hermana, podemos entrar en conversación. Esa victoria de la que habló usted, hermano, cuando aparece después de la victoria, aparece Melquisedec. Sí. Tengo acá un comentario que solo leo, es corto. Por favor. Esta victoria confirió un beneficio público para aquella parte del país. Y Abraham, ojo que hasta ahí se llama Abraham, no es Abraham. Sí, sí. Y Abraham, a su regreso, fue tratado con alto respeto y consideración, especialmente por el rey de Sodoma y Melquisedec, quien parece haber sido uno de los pocos príncipes nativos, sino el único que conocía y adoraba al Dios alto, a quien servía Abraham. Este rey, que era un tipo de salvador, está en la referencia para sustentar Salvador relacionado con Melquisedec, que está en Hebreos 7:1. Vino a bendecir a Dios por la victoria que había sido ganada y en el nombre de Dios a bendecir a Abraham, por cuyas armas fue lograda. Un reconocimiento piadoso que nosotros deberíamos imitar al tener éxito en cualquier empresa legítima. Bueno, en Scofield, otro libro de estudio, Melquisedec es un tipo de Cristo, el rey sacerdote. El tipo es aplicable estrictamente a la obra sacerdotal de Cristo en la resurrección, pues Melquisedec presenta solo los recordatorios del sacrificio, el pan y el vino. Según el orden de Melquisedec, que está en Salmo 110, Hebreos 5 y 6, hace referencia a la autoridad del rey y a la duración sin fin del sumo sacerdocio de Cristo. Hebreos capítulo 7. El sacerdocio arónico a menudo se interrumpía por muerte. Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec y como tal rey de justicia, rey de paz. Isaías, Hebreos igualmente. Y con perpetuidad en su sacerdocio, pero el sacerdocio arónico tipifica a su obra sacerdotal. Bueno, tengo acá mucho más información. Ahí dejémoslo, hermano. Gracias. Y eso nos da fortaleza de decir de que era el último sacerdote de la orden de Melquisedec. Porque él no muere. Amén. Y siempre va a estar sentado en el trono de Melquisedec. No sé si le satisfizo la respuesta, hermana, o desea conversar más. Hermana Marina. Sí, estoy en esa. No sé si. Porque no parece que hay mucha tregua aquí entre una cosa y otra. No. Porque a no ser que por lo que está muy seguido, ¿no? Aparte de eso, de que como que
el escritor no era muy técnico para explicar bien el relato, y como que lo fueron agregando. Debemos recordar de que la Biblia no fue escrita a similar forma que a nosotros, sino son diferentes ladrillos, digámosle así, que iban formando. Pudo haber sido algo de eso que afectó. Ya. Tenemos que... Ahora, Sí, hermana. Sí, en el hermana. 21, ¿por qué el rey de Sodoma le pide a Abraham que le dé las personas y que se lleve los bienes? Bueno, recuerda de que algunas personas habían sido capturadas. Puede interpretarse de dos maneras. Él quería que le devolviera a las personas que le había quitado el otro rey, que se le devolviera. O él le dijo a Abraham, mira, quédate con todo el oro y dame tus personas que ya están militarmente entrenadas para que yo sea poderoso. Y tú te quedas con la... Y aquí es donde ustedes van a entender lo que yo les había dicho con Adán o con Eva. Si me das estas personas y te quedas con todo el poder del oro, o si tú comes esa manzana, serás también poderoso, pero yo también seré poderoso. Igual le pasan a Jesucristo cuando estaba siendo tentado. Si me adoraras, serás el rey de este mundo. Pero es una relación que viene también para Abraham. Si me dejas a tu gente, te puedes quedar con todas las riquezas. Pero Tengo como que Abraham... Tengo una nota para darle la respuesta a la hermana Marina. Esa palabra, esa frase que dice, dame las personas y toma para ti los bienes, según las costumbres de guerra todavía existentes entre las tribus árabes, Abraham habría podido retener todos los bienes rescatados. Así es. O sea, si él quería, lo retenía. Y este derecho fue reconocido por el rey de Sodoma. Pero con sincera dignidad y generosidad, desconocida en aquella parte del mundo, él contestó con frases comunes en Oriente. He alzado mi mano a Jehová, es decir, he hecho juramento a Jehová, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, porque no digas, yo enriquecía a Abraham. Ahora, la Reina Valera... Perdón, hermano, déjeme ahí. ¿Se recuerdan de que les dije de que este título del capítulo, y si ustedes lo pueden poner, Dios es mi proveedor, responde a lo que usted acaba de leer ahorita? Bueno, claro, definitivamente. Bueno, entonces esta declaración pone de relieve la generosidad y la justicia de Abraham, que no reclama nada para sí, sino que afirma los derechos de sus aliados. Acerca de Aner, Escol y Mamre, véase Génesis 14, bueno, ya, ahí termina. Pero muchas gracias, Abraham ahí demuestra que es una persona completamente desmaterializada, que es lo que el Señor quiere que hoy seamos todos nosotros. Porque es muy fácil. A lo que usted dice, hay que recordar de que le había dicho a Lot, toma todo lo que tú quieras, lo mejor. Así es. Y ahora le dice al mismo rey, lo mismo. Sí, a mí no me interesa eso. Amén. El Señor conoce ese corazón de Abraham y por eso lo ama. Porque amén. Abraham es así. En medio del poder, de la riqueza, de las capacidades que tiene para apoderarse de muchas cosas que en esa época eran factibles, correctas, ¿no? Él se desmaterializa, deja todo de lado, agarra lo que aparentemente no es ventajoso para él, porque se va a una zona donde para él no es muy promisorio. Pero Lot tiene ese ojo del cristiano, ¿cómo se llama ese cristiano? De capítulo de la iglesia de la Odisea, tibio. Tibio. Que está con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y como amigo Satanás.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese es Lot, porque inclusive, si bien es cierto que físicamente fue salvo, salió de allá y no se quemó y murió en Sodoma, pero luego llegó a una cueva en donde tuvo que convivir con sus hijas, ¿no? Y es una historia lamentable, y esa es la última etapa en que Lot y Abraham se ven. A partir de ahí Lot desaparece y las bendiciones de Dios empiezan a caer en raudales sobre Abraham. Sí, la semana siguiente les voy a decir algo que, si ustedes se dan cuenta, a partir de este capítulo ya no se va a hablar de la familia de Abraham, a excepción de Lot, pero es su historia trágica. La Biblia lo va a ir sacando de contexto, igual que a la esposa, que solamente va a aparecer de vez en cuando. Porque cuando sale Abraham de su tierra, dice, salió Abraham con su esposa y Lot. Pero aquí ya el punto principal va a ser Abraham. Y siguiendo con lo que decía el hermano Ramón, lo que realmente quiere Abraham es que las promesas de Dios sean su recompensa y no las cosas materiales. Amén. Y mire qué pasa ahí, hermanos. Hasta esa etapa, Abraham recibe solo palabra y palabra del Señor. Él no tiene nada. Él no ha recibido no está en sus manos, en su posición, lo que Dios le había prometido. Él hasta ahí solo ha recibido palabras de Dios y nosotros hoy en día estamos en las mismas condiciones. Solo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. En este momento todos los que estamos en el Zoom estamos con su palabra en nuestras manos y tenemos hermosas promesas que se van a cumplir pronto. Bueno, ¿se recuerdan de un significado del ayuno, hermanos? Sí. Fíjense que el ayuno, en uno de sus significados, es que a través del hambre, cuando terminamos el ayuno, es que el hombre y el humano reconozca que Dios es el único proveedor de los alimentos. Amén, así es. Pero mi punto entonces, aquí veamos la postura de Abraham. No les quitaré nada. Qué importante es eso en el contexto del mundo de hoy, porque el mundo quiere sobornar para que nos comprometamos en cosas corruptas o que no tienen un fin corto, Y Abraham dice que no te quitaré nada. Y Abraham confía plenamente en el Señor su Dios. Dios le dará su recompensa y no necesita buscarla en ningún lugar y en ningún rey. Todo el mundo puede decir de nosotros como creyentes, incluso Él tiene su precio. Alguno le dirá, incluso el pastor Julio tiene su precio. Pero en este caso, Dios no es, en serio, si eso es cierto, entonces Dios no es nuestro Señor. Como decía el hermano, seremos cristianos tibios. Abraham, habiendo fracasado en Génesis 13, aquí Dios lo fortalece, lo viene a restituir y sale airoso en esta batalla de fe, porque entonces busca estar en la línea que Dios le había dicho y se niega a permitir que su corazón se vea comprometido por la posibilidad de tomar las riquezas que este mundo puede ofrecer, y especialmente las malvadas riquezas de Sodoma que ustedes van a encontrar posteriormente. Y Abraham está esperando que Dios sea su recompensa, su proveedor, y quiere, como decía el hermano Ramón, en sí solo ha recibido promesa. Él no tiene tierra, no tiene dinero, no tiene muchas cosas o posesiones, aunque sí es rico, pero no tiene lo que Dios le había prometido. Hasta este momento solo son promesas, y quiere que el mundo sepa que sea en
cuando entra como triunfador al pueblo, él quiere que el mundo sepa que será la gloria de Dios cuando sea recompensada y no de un rey terrenal. Y esto es importante. Abraham está aquí para la gloria de Dios. Él no toma nada. Y no toma esto porque no quiere que la gloria de Dios sea admirada que la gloria de Dios sea minimizada cuando él reciba su recompensa. Pero al final, la preocupación de Abraham por la gloria de Dios es una bendición para él. Pensemos, si Abraham al final de la vida hubiera tomado ese botín o cualquiera de ellos, podría haberse preguntado si incluso las bendiciones temporales que tuvo se debían en cierta medida a su propio esfuerzo y a la contribución de hombres malvados. Pero al no tomar nada o absolutamente nada, Abraham puede mirar hacia atrás al final de su vida y saber que ni una pizca de sus posesiones provino de nadie más que de la provisión entera de Dios. Espero que Dios nos dé ese tipo de fe en el mundo donde nos ha puesto, ya que es muy materialista. Esto es lo que tenía para el día de hoy.